Saludos amigos, espero que se encuentren muy bien. Les habla Alexis Salcedo y en este video estudiaremos: Evalúe los límites de los incisos que van desde A hasta H a partir de la gráfica de la función f mostrada en la figura adjunta y cuyo dominio es desde menos infinito hasta más infinito. Bueno, entonces aquí tenemos los incisos y la figura. Vamos con la solución. Inciso A. Límite cuando x tiende a menos infinito de f de x. Eso será igual a ¿quién? Vámonos a la gráfica. Fíjense que x tiende a menos infinito. X decrece sin límite. Conforme x decrece sin límite, el gráfico de la función crece sin límite. Entonces la respuesta acá es más infinito. Vamos con el inciso B. Límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda de f de x. Eso será igual a ¿quién? Vamos a ubicar a menos 1 en el eje x. Menos 1 es este punto. Entonces nos vamos a aproximar a él por su izquierda. Cada vez más y más. Se observa entonces el gráfico, el comportamiento del gráfico. Fíjense que el gráfico crece sin límite. Entonces aquí la respuesta es más infinito. Otra cosa importante en este caso es que el gráfico de la función crece sin límite, además de que se aproxima cada vez más y más a esta recta punteada que pasa por menos 1 en x. Esa recta entonces es x igual, voy a colocarlo acá, x igual a menos 1. Esto quiere decir que x igual a menos 1 es una asíntota vertical. Vamos con el inciso C. Límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha de f de x. Vamos a ubicar al menos 1 sobre el eje x. Aquí tenemos menos 1 y nos aproximaremos a él por su derecha, cada vez más y más. Entonces cada vez que nos aproximemos al número menos 1 por su derecha, fíjense, el gráfico de la función se está aproximando cada vez más y más a este punto. Y este punto, sus coordenadas, voy a colocarlo aquí, las coordenadas de ese punto. Las coordenadas de este punto son, fíjense, menos 1 en x, y menos 2 en y. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el gráfico se está aproximando cada vez más y más a este punto, cuya coordenada y es menos 2. Las imágenes se están aproximando cada vez más y más a menos 2. Así que la respuesta acá es menos 2. Vamos con el inciso D. Límite cuando x tiende a 0 de f de x. Fíjense que es un límite bilateral. Para dar respuesta a este límite necesitamos analizar los límites laterales, es decir, cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x y el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x. Entonces para ello ubicamos el 0 sobre el eje x y nos aproximamos en primera instancia por su izquierda. Entonces, cuando nos aproximamos a 0 por su izquierda, se observa que la gráfica se aproxima cada vez más y más a este punto. Este punto no pertenece al gráfico de la función, pero eso no importa a la hora de calcular límites. Entonces vamos a averiguar cuáles son las coordenadas de este punto. Las coordenadas de este punto son, fíjense, 0 en x y 1 en y. Entonces esto quiere decir que cuando nos aproximamos a 0 por su izquierda, el gráfico se está aproximando cada vez más y más a 1, que es la coordenada y de este punto. Muy bien, eso por una parte. Ahora vamos a analizar cuando x tiende a 0. Vamos a utilizar el color verde. Cuando x tiende a 0 por la derecha. Cuando x tiende a 0 por la derecha, el gráfico se está aproximando cada vez más y más a este punto. ¿Okay? Es el mismo punto. Entonces,
podemos concluir que cuando x tiende a 0 por la derecha, el gráfico se aproxima cada vez más y más a 1, que es la coordenada y de este punto. Entonces, como ambos límites, por la izquierda de 0 y por la derecha de 0, la función se está aproximando cada vez más y más a 1, entonces podemos concluir, vamos a colocar el rojo, podemos concluir aquí, vamos a colocar igual a 1, porque los límites laterales son iguales a 1. Inciso E, límite cuando x tiende a 1 de f de x. Fíjense que es un límite bilateral, entonces debemos analizar los límites laterales. Cuando x tiende a 1 por la izquierda y cuando x tiende a 1 por la derecha de la función. Necesitamos saber el comportamiento de la función. Entonces, este es el número 1 en x. Vamos a aproximarnos en primer lugar por su izquierda. Cada vez más y más se observa que la gráfica, fíjense, la gráfica decrece sin límite. Entonces aquí por la izquierda de 1 el gráfico decrece sin límite hacia menos infinito. Ok, ahora, ¿qué sucede? Vamos a utilizar otro color, el verde. Cuando x tiende a 1 por su derecha. Cuando x tiende a 1 por su derecha, fíjense que el gráfico de la función decrece sin límite igualmente a menos infinito. Entonces, también observamos que por ambos lados, es decir, por la izquierda de 1 y por la derecha de 1, el gráfico de la función se aproxima cada vez más y más a esta recta punteada. Y esa recta punteada no es más que una asíntota vertical. Entonces es x igual a 1. Eso es una asíntota vertical. ¿Ok? Entonces aquí podemos decir que esto es igual. Fíjense, podemos concluir que es igual a menos infinito, el límite bilateral. Los límites laterales dan menos infinito y menos infinito, entonces el bilateral es igual a menos infinito. Inciso F. Límite cuando x tiende a 2 de f de x. Este es un límite bilateral. Entonces necesitamos saber qué le ocurre a la función, cuál es el comportamiento de f de x cuando x tiende a 2 por la izquierda y por la derecha. Entonces para ello nos ubicamos en el número 2 sobre el eje x y en primera instancia nos aproximaremos al 2 por su izquierda. ¿Qué pasa con el gráfico de la función? Fíjense, el gráfico de la función se está aproximando cada vez más y más a este punto. Este punto, las coordenadas, voy a escribirlo aquí, las coordenadas son 2 en x, fíjense, 2 en x y 3 en y. Entonces cuando nos aproximamos al número 2 por su izquierda, el gráfico de la función se está aproximando a este punto cuya coordenada es 3. Entonces cuando nos aproximamos a 2 por su izquierda, la función se está aproximando, el gráfico de la función, las imágenes se aproximan a 3. Ahora, ¿qué ocurre cuando nos aproximamos a 2 por su derecha? Cada vez más y más, entonces el gráfico de la función también se estará aproximando cada vez más y más a este punto cuya coordenada y es 3. Entonces podemos concluir, aquí se puede concluir que este límite bilateral, es decir, el límite cuando x tiende a 2 de f de x es igual a 3, porque los límites unilaterales son iguales a 3. Muy bien. Vamos con el inciso G. Límite cuando x tiende a 3 de f de x. Un límite bilateral. Entonces vamos a buscar al número 3 sobre el eje x. Muy bien. Y nos aproximaremos a él por su izquierda. ¿Okay? Entonces, conforme nos aproximamos a 3 por su izquierda, cada vez más y más, sobre la gráfica nos estaremos aproximando cada vez más y más a este punto, cuyas coordenadas, vamos a escribirla acá, cuyas coordenadas son 3 en x, y 5, fíjense, 5 en y. Entonces,
El límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de f de x es igual a 5, que es la coordenada y de este punto. Entonces, necesitamos saber la respuesta a este límite bilateral. Necesitamos conocer entonces también qué sucede cuando nos aproximamos a 3 por su derecha. Entonces, cuando nos aproximamos a 3 por su derecha, cada vez más y más, el gráfico de la función se aproxima cada vez más y más a este punto, cuya coordenada y es 5. Entonces, aquí podemos dar respuesta a este límite. Esto va a ser igual, fíjense, esto es igual a 5. Este es el límite bilateral porque los límites unilaterales son iguales a 5. Cuando x tiende a 3 por la izquierda y por la derecha, la función se aproxima por ambos lados al número 5. Ahora analizamos el inciso H. Límite cuando x tiende a más infinito de f de x. Entonces, cuando x crece sin límite, fíjense, x crece sin límites, el gráfico de la función se estará aproximando cada vez más y más a esta recta punteada horizontal que es y igual a 3. Y y igual a 3 entonces se convierte en una asíntota horizontal. Es decir, el comportamiento terminal de esta gráfica es que se estará aproximando cada vez más y más a la recta y igual a 3, que es una asíntota horizontal. Así que la respuesta aquí es 3. Límite cuando x tiende a más infinito de f de x es igual a 3. Muy bien, muchas gracias por tu atención y nos veremos en un próximo video.